Veamos otra aplicación del teorema de la función implícita. Este ejercicio dice lo siguiente: calcular la recta tangente a la curva de intersección de estas dos superficies en el punto -1, 0, 1. Entonces tengo dos superficies, txy más seno txy igual a 0, t más x más y igual a 0. Y me piden que interseque estas dos superficies y en la intersección, en esa curva que me dé, tengo que hacer la recta tangente en ese punto. Entonces, fíjense que, bueno, no es sencillo dibujar, por ahí habría que verlo vía la compu, pero es como si tuviera dos superficies, por ejemplo la primera, y la estoy cortando con un plano, ese es t más x más y igual a 0 es un plano. Entonces al cortar alguna superficie con un plano, me va a dibujar una curva en las primeras superficies, ¿está bien? Entonces me piden que en ese punto yo calcule la recta tangente. Acuérdense que para calcular una recta tangente necesito el punto por donde pasa y la derivada de la curva. Entonces, primero, este punto veamos si vive en la intersección de estas dos. Para que viva tiene que satisfacer esta y esta. Bueno, cuando evaluamos t menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, esto me da 0 y acá también me da 0. Entonces ese punto vive en la intersección. Entonces, primero para ver si hay una curva, por ejemplo, si yo pudiera despejar al x, ponerlo en función de t y al y en función de t, entonces a medida que se mueve el t, eso me dibujaría una curva en la intersección, o sea, buscar de despejar x y y en función de t, y eso me va a describir una curva que va a depender de t. Entonces, para ver si puedo despejar al x y ponerlo en función de t, es que tengo que usar el teorema de la función implícita. Entonces, fíjense que la f grande saldría, la f grande va a ser f de R1 más 2 en R2. Tengo dos ecuaciones y entonces voy a tratar de poner a x y a y en función de t, ¿está bien? Entonces, para hacer eso, yo tengo que ver, estas serían la y grande, x y serían la y grande del teorema, tengo que hacer la diferencial y en el bloque ese 2 por 2 ver si es inversible. Entonces, fíjense, esta es mi función f1 y esta es la f2. Tengo que derivar respecto de t, x, y, de t, de x y de y, y esta de t, de x y de y. Fíjense, bueno, la derivada de la primera queda resimétrica en x, y, entonces siempre lo mismo, pero sacando la variable adecuada, y lo evalúo en el punto. Tengo que evaluarlo en el punto menos 1, 0, 1. Y fíjense que cuando evalúo en el menos 1, 0, 1, la matriz en el menos t igual a menos 1, 0 para x y 1 para y. Acá como el x vale 0, todo esto me hace 0. Como x vale 0, acá también se me hace 0. Y acá cuando evalúo en el, ¿cómo es? En el menos 1, 0, 1, esto me da 2 o menos 2, me parece. Entonces, entonces vale menos 2. Entonces, cuando evalúe todo esto me queda 0, menos 2, 0, 1, 1, 1. Fíjense que este bloque sería el bloque de derivar respecto de y, ¿está bien? Esto sería cuando derivo la f respecto de x, respecto de y, respecto de x, respecto de y. Esto sería del teorema la f sub x vector, y este es el f sub y vector, ¿está bien? Pero esto es la derivada respecto de t y esto es la derivada respecto de x, respecto de y. Esta matriz cuadradita de acá me queda inversible porque el determinante me da menos 2. Es inversible. Entonces, el teorema de la función implícita me dice lo siguiente, que existe una función f de t, tal que yo a el x y al y lo voy a poder escribir como función de t, entonces f de t va a ser x de t y de t, y la f grande, cuando yo la evalúo en lo t, x de t y de t, me va a dar 0, 0, ¿está bien? O sea, pude despejar las funciones x y las variables x y ponerlo como función de t.
Y también me enseña, recordemos que el de la función implícita me enseña a calcular esta derivada. Esta derivada sería un x' y' en el punto para t igual a 1, ¿está bien? Para t igual a 1 en el punto tengo que hacer x' y'. Pero entonces fíjense, cómo me decía que era la diferencial de la f chica en el menos 1. Era la f sub i a la menos 1 por la f sub x. La f sub i a la menos 1 es calcularle la inversa a la matriz menos 2, 0, 1, 1 por la f sub x, que era justamente, habíamos dicho, que era la primera columna, la 0, 1. ¿Está bien? Esa es la f sub x. Y ahora calculemos cómo es la inversa de esta. Bueno, es una matriz 2 por 2, ya dijimos cómo era hacer el determinante 1 sobre el determinante y bueno, cambiar estos de lugar y estos de signo. Conclusión, haciendo la cuenta, me queda que la diferencial de la f en el menos 1 me queda 0, 1. O sea, esto sería x' en menos 1 y esto sería y' en menos 1. ¿Está bien? Entonces, mi curva, ¿cómo es? La gama de t es t, x de t y de t. Esa es la curva intersección de las dos superficies. Entonces, si yo quiero calcular el vector tangente a la superficie, a la curva, la recta tangente es hacer gamma en menos 1 por s, ese es un número real, por la derivada de la gamma en menos 1. Y la derivada de la gamma en menos 1 es poner la derivada de t, 1 por x' en menos 1 por y' en menos 1, que dijimos que vale 0, 1, ahí lo pongo. Entonces la recta tangente es cuánto vale la gamma en el menos 1, que era el punto menos 1, 0, 1, más s por el 1, 0, 1. Entonces ahí pude calcular la recta tangente en ese punto sin saber quién es la gamma, ni nada. Cómo es la fórmula de la matriz de la curva, no me hizo falta, sino saber que existe y cuánto vale la derivada en ese punto.